Capital Intereconomía, el consultorio. Bueno, oye, ese fondo de Muzinich que me planteabas, cuéntame, ¿qué es Muzinich? Y háblame de ese fondo de inversión para intentar un poco conocer los productos que están al alcance de muchos ahorradores. Bueno, es una pequeña gestora, en España menos conocida porque lleva relativamente poco tiempo en España. Y sobre todo se caracteriza por fondos de este tipo de inversión en renta fija. Este fondo en concreto se llama el Enhanced Yield Short Term, invierte en renta fija a corto plazo, pero no con una vocación de invertir y olvidarse a lo mejor como el clásico fondo de renta fija, sino que va jugando un poco con la curva de tipos. Entonces, la ventaja que tiene este fondo es que, aunque no vamos a obtener rentabilidades elevadas, aunque el principio de año ha sido positivo, también es cierto que el final del año pasado, como todos los activos, tuvo un mal año, tampoco podemos esperar unas rentabilidades, como decía, demasiado elevadas, pero sí tenemos cierta protección en caso de que el mercado caiga, aunque, como decía, no es un fondo que no vaya a caer cuando el resto de la renta fija caiga, como es lógico, ¿vale? No es un fondo tampoco de vocación de gestión flexible, como hemos visto en otros casos que hemos presentado, sino que invierte directamente en renta fija. Muy bien, vamos a ir con los oyentes a ver qué nos plantea. María, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Dígame. Gracias por llamarme. Mire, yo les iba a comentar, tengo una cartera diversificada de fondos, entre ellos tengo M&G Dynamic, Meridian Global, MS Global, Nordea Global y Pitches Security. A ver qué les parece. Y luego, del fondo que ha comentado ahora mismo, de renta fija. Perdón un segundo, ¿el Nordea Global, cuál exactamente? Pues, espérese. A ver. Discúlpeme. Meridian. Es que ahora para poderle dar... se llama Climate and... ¿Quiere que le dé leasing? Bueno, el leasing no me lo sé, no. mejor el nombre. Sí puede ser. A ver, sí, Nordea Global Climate y Environment Vale. Fund se llama BP Euro. Sí. Muy bien, muy bien. Es del sector ecológico. Sí. Es que por eso decía que hay varios, entonces por eso el apellido, digamos, para saberlo. Claro, y yo le quería preguntar por Sí. el leasing del que ha comentado porque es muy difícil el nombre. Ya, bueno, lo intentamos, pero es que lo de los Vale, leasing es muchas muy gracias. complicado. Pero aún así, Miguel se lleva su teléfono y ya hablan ustedes, ¿de acuerdo? Sí, perfecto, si le Vale, parece vale, bien, pues muchas sobre el leasing gracias, se lo comento después. Gracias. Vale, muy bien, muy amable. A ver, vamos a ver, la cartera de Doña María es bastante, digamos, arriesgada en tanto en cuanto es todo de renta variable. Entonces, nuestra opinión sería que cuidáramos, no son malos fondos ninguno, todos creemos que son bastante buenos. De hecho, por tener la opción de mover un poco el porcentaje, quizás el Nordea Global, por ser mucho más segmentado, quizás reduciríamos o mantendríamos una pequeña posición, no sé exactamente qué posición tiene en cartera, pero el resto son buenos fondos que, eso sí, vigilaríamos muy de cerca una posible corrección del mercado. Por ejemplo, hemos tenido estos días una corrección, de momento solo una corrección. Si la cosa se complicara, lo que intentaríamos es reducir el riesgo, sobre todo en el primero, en el MG Dynamic, y en el último, en el Pitches Security. Quizás serían los más, digamos, los que más podrían sufrir en este entorno de mercado. Muy bien. Oye, habéis cambiado vuestra recomendación con los fondos que invierten en renta variable americana y en concreto con fondos que invierten en el sector tecnológico. A ver, de momento seguimos apostando por esa opción. Realmente en las últimas semanas hemos visto que la bolsa americana lo ha hecho bastante mejor hasta acercarse a máximos anuales. De momento no ha conseguido, a los máximos anuales del año anterior, quería decir. De momento no ha sido capaz de romper al alza esas resistencias, pero sigue teniendo un buen trasfondo la economía americana, quitando algún dato que ha salido últimamente un poco menos positivo, que lo está haciendo
haciendo la economía europea. Y seguramente si tenemos finalmente un acuerdo en materia comercial entre Estados Unidos y China, la visibilidad de estas compañías de mayor crecimiento, no solo las tecnológicas, sino otras de mayor crecimiento, focalizadas en crecimiento y no tanto, pues por ejemplo, pues como podrían ser utilities o de telecomunicaciones, que son más estables teóricamente en la cartera, podría hacerlo mejor y la renta variable americana también hacerlo mejor. En Europa seguimos teniendo las incertidumbres de siempre, las incertidumbres políticas en torno al Brexit, ahora Italia otra vez, y creemos que, aunque puede también hacerlo mejor siguiendo esa estela del mercado americano, creemos que en los próximos meses debería seguir haciéndolo mejor el mercado americano. Si efectivamente el crecimiento no se resiente en exceso, la tecnología podría ser podría tener un nuevo recorrido alcista interesante también. Muy bien, Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Sí, hola, buenos días. Dígame. Sí, era para comentar, buscaba algún fondo de rentabilidad por dividendo y entonces tengo el Metavalor Metavalor Dividendo, y no sé si sería mejor. Hay otros tipos de fondos. ¿Qué fondos me podría recomendar de alta rentabilidad por dividendo? No sé si europeos, o seguramente serán mejores de Estados Unidos o americanos o incluso asiáticos, o a lo mejor tipo había uno el uno alemán que era Top Dividend, no sé ahora mismo, pero que era Top Dividend. Y luego, referente a los IMANG, ¿cómo lo puede hacer el IMANG Optimal Income y el Dynamic Allocation? Si es conveniente traspasarlos. Y luego, ¿qué fondos serían interesantes ahora mismo en Asia? Si sería conveniente tener fondos con Japón o sin Japón, y si serían de crecimiento, y qué fondos nos podría recomendar con bajas comisiones. Gracias. Fantástico, pues gracias, muy amable. A ver, por partes, vamos a ver. El Metavalor Dividendo es un fondo que nos gusta. Lo que pasa es que está muy focalizado en Europa. Nosotros nos gusta más uno que es también de la casa de M&G, el Global Dividend, que, digamos, por diversificación y porque vamos a tener un peso importante en Estados Unidos, podría hacerlo mejor. Sí recomendaríamos la clase en euro. No, a nivel actual en el que está el dólar, no entraríamos dado que es una filosofía más de buscar dividendo, no entraríamos en la clase en dólar. Respecto al fondo que me comentaba de Top Dividend, hay varios con esa opción. En Alemania, si es un fondo localizado únicamente en Alemania, ahora mismo no estaríamos ahí, porque estamos viendo sobre todo compañías del sector industrial que están sufriendo más y podrían, digamos, tener un mayor riesgo de que bajaran o congelaran el dividendo. Entonces, quizás en ese aspecto estaríamos más en la zona de la periferia europea, que es donde más rentabilidad por dividendo ahora mismo en general estamos encontrando, o ya un fondo como el MG Global Dividend más global que engloba a Estados Unidos. Respecto a los fondos de M&G, el Optimal Income lo tendríamos en todo caso para la parte más moderada, conservadora de la cartera, porque sí que es cierto que aunque el año pasado no tuvo su mejor época, es cierto que con el entorno actual ha sabido recomponer su estrategia de tal manera que ahora sí está funcionando algo mejor. En cuanto al Dynamic Allocation, ya teniendo el Global Dividend que le recomendábamos al cliente, no tendríamos uno adicional. Laura, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿De dónde me llama, Laura? Desde Madrid. Muy bien, dígame. Mire, quería preguntar sobre dos fondos que tengo en Bankia que no estoy muy contenta con ellos. Uno es el Bankia Small y otro es el Bankia Gestión Experta. A mí me gustaría, si es posible, el Small cambiarlo por acciones. Disculpe, doña Laura, sí. el Bankia Small Caps, ¿cuándo entró en este fondo? Entre el 22 del 6 del 18. En el 18, vale. Claro. Vale, a ver, ¿y las opciones que le habían dado en Bankia? No me habían dado ninguna opción. Me habían dicho que si esto lo mantenía algún tiempo,
pues tendría más rentabilidad, pero estoy perdiendo. Vale, a ver, le comento. Desgraciadamente para el sector de small caps, haber entrado a comienzos o mediados del año pasado ha sido, claro, la peor opción, porque hemos entrado en cuando más fuerte estaba este tipo de inversiones, o prácticamente cuando más fuerte estaba. Y han sido las que más sufrieron a finales del año pasado. Entonces, al final, entramos en un fondo que lleva una rentabilidad histórica muy positiva. Como siempre dicen los disclaimers, rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. Una época en la que se ha dudado sobre el crecimiento y, por tanto, las small caps y empresas de mayor crecimiento han sufrido más. Entiendo que con caídas superiores al 20% en algunos momentos del año. Y ahora, aunque han recuperado bastante, estamos más o menos en zona de entrada. Exactamente no sé a qué nivel entró doña Laura, pero más o menos estaríamos cerca del nivel de entrada. Nosotros vigilaríamos de cerca este sector, sobre todo por dormir bien, doña Laura. Creemos que puede tener un poco más de recorrido, pero también es cierto que hay que vigilar muy de cerca cómo son estas correcciones. Si ahora perdiéramos los niveles con los que estábamos tanteando ayer y antes de ayer en los mercados, nosotros nos saldríamos y esperaríamos unos meses para volver a entrar, a que la situación se calmara un poco. Respecto al de gestión experta, ahí ya es un fondo más de gestión flexible, depende del gestor un poco, y habría que conocer exactamente, que en este momento no lo tenemos, cuál sería la visión a más largo plazo del gestor. Entonces, nosotros en cualquier caso nos decantaríamos por una opción un poco más tranquila dentro de la renta variable en cuanto pudiéramos. Intentaríamos estar en empresas más estables, por ejemplo, en empresas en un fondo de mayor capitalización. Por ejemplo, si queremos estar en España, un fondo que nos va a dar, entre comillas, menos disgustos, porque evidentemente si cae la bolsa va a caer también el fondo, es el Fidelity Iberia, que es un fondo que consistentemente en los últimos años, aunque lo ha hecho siempre bien, aunque el año pasado en concreto a lo mejor no haya sido el mejor ni haya comenzado el mejor, pero históricamente siempre está ahí entre los 3, 4, 5 mejores fondos de España. Respecto, y tendríamos también una parte más conservadora, pues por ejemplo el MG Optimal Income que hablaba don Carlos anteriormente, o el Three Needle que yo comentaba al principio, o el Muzinich, y una parte de más estable a más largo plazo, como podría ser el BSF European Absolute Return, que es un fondo de gestión flexible, market neutral, que nos podría dar cierta estabilidad en la cartera. También quería comentar, que se me ha olvidado antes de la pregunta de don Carlos, en el fondo, un fondo de Asia. Nosotros estaríamos más bien ahora mismo, más que en Japón y más que en China, en India. Creemos que puede ser un mercado con mayor crecimiento y menos problemas a nivel de ¿Qué comercial. gestoras son buenas? ¿Qué gestoras son buenas en estos mercados? Pues por ejemplo Pictet es una buena gestora. También tenemos, si miramos más a Asia, Bontobel es una gestora que es también buena, muy buena, y JP Morgan también tiene algún fondo interesante. Vale. Tenemos un oyente más, damos paso a Luis, ¿no? Es Luis, ¿no? Buenos días, Luis. Sí, buenos días. ¿Me llama de Buenos dónde? días. De aquí de Madrid. De Madrid. Cuénteme sus fondos, a ver, ¿qué le preocupa? Pues quería traspasar dos fondos que tengo y quería ver si me puede dar dos opciones del sector salud, pero no farmacéutico, ¿eh? Vale, pues del sector salud. Le escucho Tomamos por la nota, radio. sí, y le emplazamos a escucharnos después del boletín informativo, porque nos llegan las noticias. Hacemos una paradita y seguimos. Félix, no te muevas. No, Félix es el top, ¿no? Miguel López. Capital y familiar, hablábamos de lo mismo. No te muevas, porque hacemos boletín, paradita y seguimos en el consultorio. Perfecto. Por cierto, que luego tenemos Selinka en el foro de la inversión. Va a venir Juan Marín a hablarnos de la gestora y dos de los productos bandera. Esto y mucho más aquí en Radio Intereconomía. No se vayan. El consultorio. Síguenos en Twitter, @Capital de Inter.
Te pedía Miguel, el oyente anterior, que creo que era Luis, un fondo de inversión que invirtiera en el sector sanitario, pero quería que la pata farmacéutica pesara poco, o no pesara nada. Pesar nada es prácticamente imposible, porque al final los grandes grupos farmacéuticos tienen intereses en otras patas del sector salud, y al final, digamos, el fondo puede incorporar a alguna de esas compañías, pero que tengan poco, porque estén más focalizadas en otro tipo de segmentos del sector. Pues tendríamos, el que más nos gusta es el Bellevue BB Adamant Health Tech, que es el que, digamos, vemos más consistente. Y luego también tenemos otro que nos gusta, que es el BlackRock World Health Science. Digamos que serían los dos que más nos gustan. Aún así, insistimos, tiene un componente de farmacia en la cartera, ya que únicamente a lo mejor fondos mucho más pequeños, que ahora mismo tampoco tengo en la cabeza, y con poca liquidez, incorporan, o mejor dicho, excluyen compañías farmacéuticas que insistimos, como en el caso de otros sectores, tienen intereses en todos los segmentos del sector salud, y por tanto sí son elegibles para este tipo de fondos. Muy bien, vamos con el siguiente. Tenemos notita de voz, no, notita de texto, que tenemos ya unos cuantos y luego se me acumulan y me regañan porque dicen que doy paso a los oyentes de teléfono, pero es que me gusta escucharles, entonces prefiero, si me graban una notita de voz o me llaman directamente, pues yo lo disfruto más. Al final esto es radio y nos gusta escuchar, y yo ya hablo demasiado. A ver, tenemos hola, soy José, estoy haciendo una cartera en BNP Paribas con fondos Amundi y Vanguard. Tengo el Amundi Norteamérica, el World y el Emergentes, y el Vanguard Small Caps. ¿Quitaría el Norteamérica y lo cambiaría por otro de gestión pasiva? Gracias, un saludo. ¿Qué dices? Pues a ver, dentro del sector de fondos en renta variable americana, casi sí quitaríamos el Amundi Norteamérica, e incluiríamos, si está haciéndolo con la gestora Vanguard también, el Vanguard SP500, que es básicamente una réplica del SP500. Es bastante interesante. Ganar al SP500 es bastante complicado. Pocos fondos lo consiguen a largo plazo, y si tenemos un fondo como es el Vanguard, que en este caso a lo mejor le podemos prestar un poquito menos atención, porque es un fondo prácticamente no, un fondo indexado, y encima tenemos menores costes, porque son bastante baratos los fondos de Vanguard, pues podría ser bastante interesante realizar ese cambio. Si queremos un fondo a lo mejor un poco más activo, pues podríamos incluir el fondo de Franklin US Opportunities, que siempre es interesante en este entorno que pensamos que puede seguir habiendo crecimiento en Estados Unidos. Vamos con otro de los oyentes. A ver, que abro el WhatsApp. Dice: buenos días, quería saber la opinión sobre el Amiral Sextant Bond Picking y si me recomiendan algún otro para sustituirlo. Bueno, a ver, Sextant Bond Picking. No dice ni el perfil de riesgo ni... Hombre, este es un fondo de renta fija. Yo sé que el año pasado terminó en positivo, un 0,7% arriba. Sí. Es un fondo de renta fija flexible, global. Sé que el 50% lo tiene ahora en liquidez y es un producto muy conservador. Sé también que los de Amiral se estudian muy bien la renta fija corporativa, que miran emisiones nicho de mercado, que se estudian las compañías, es análisis value. Pero sí, efectivamente. A ver, yo lo comentaba precisamente porque en la misma gestora, un poco más dinámico, tenemos el Sextant Grand Large, que ahora mismo tiene un peso en renta variable en torno al 30% más o menos, y el resto es renta fija, y que curiosamente gana muchos fondos de renta variable sin tener el riesgo de los fondos de renta variable. Es cierto que también tiene más riesgo. El otro fondo, el Bond Picking, creemos que es buen fondo, pero también tenemos que tener en cuenta que en una potencial corrección del mercado de renta fija también va a sufrir más. Esto también hay que tenerlo en cuenta, que a lo mejor otros fondos más conservadores, como los que hablábamos al principio del programa.
pero si y pensaba en el perfil del cliente por eso, porque si tiene un perfil un poco más arriesgado, al final la parte de renta fija es prácticamente la misma la que tiene este fondo, con ciertas salvedades, pero al final las ideas que incluyen son bastante similares, y además tenemos esa opción de la renta variable que podría tener una mayor rentabilidad a nuestra inversión. Si es para la parte más conservadora, lo dejaríamos, o si tenemos un perfil muy conservador, volveríamos al Muzinich que decíamos antes, o al 3-Nil Credit Opportunities. 10 y 13 minutos de la mañana, tenemos otra consulta. Mira, uno de los oyentes me dice, a ver, que lo abra bien, es que esto del WhatsApp es un poco lío. Dice, ¿podría decirme cuáles son las características de la gestora Neuberger Berman? He visto un fondo de inmobiliario cotizado que tiene muy buena pinta. A ver, es una gestora, no es de las más grandes, pero es bastante interesante. En el sector inmobiliario tiene bastante experiencia, diría que donde más especializada está. Lo que pasa es que habría que ver exactamente ese fondo inmobiliario dónde está radicado. Esto también es bastante importante. Le pongo un ejemplo. Ahora mismo no estaríamos en un fondo que tuviera una mayor presencia en el mercado inmobiliario, pues por ejemplo en Inglaterra, donde tenemos esa amenaza del Brexit cada vez más probable para final de año. No significa que vaya a haber un hundimiento del mercado, o no necesariamente, dependiendo de cómo se salga finalmente, pero lo que buscamos es rentabilidad. Entonces preferiríamos estar en otros mercados, como podría ser ahora mismo, o por lo menos de momento, en el español, que seguimos creciendo. Precisamente hoy leía unos datos de una gestora que hablaban del crecimiento del sector inmobiliario de entre el 3% y el 4% durante los próximos 4 o 5 años. Veremos a ver, pero es una rentabilidad que podría ser interesante para muchos inversores. O el mercado inmobiliario en Estados Unidos, que mientras el crecimiento continúe va a seguir subiendo. Vamos con una última llamada para este consultorio de fondos de inversión. Ojo, porque luego tenemos Foro Finanzas Personales con Laura Guzmán al frente, y en la parte final saben que cada jueves tenemos nuestro foro inmobiliario. Vamos de ladrillo. Hoy es una edición un poco especial porque nos vamos a ir al SIMA. En ese salón inmobiliario de Madrid va a estar Rubén Gil tomando buena nota de lo que allí se está diciendo y hablando con algunos de los protagonistas. También que aquí en el estudio vamos a tener algunos expertos que nos van a hablar del SIMA, del momento, de la compra-venta de viviendas, del alquiler y de las tendencias. Antes, última llamada, tenemos a María. María, buenos días. Hola, buenos días. Gracias Dígame, por la María. oportunidad. Quería que me informara sobre el fondo Vestifondo de Bestinver. ¿Lo tiene comprado? Sí, lo tengo comprado. ¿Y desde cuándo lo tiene comprado, María? Pues lo tengo mal porque lo compré el año pasado, como en junio, así. ¿Y cuánto le lleva perdido? Pues no me acuerdo, pero es que el año pasado perdió bastante, este año se está recuperando, pero... Me imagino que perderá en torno a un 5. Vale. Por ahí, sí. Muy bien, pues Por nada, la fecha. gracias. Vale. ¿Qué es este fondo? ¿Qué tiene por dentro? A ver, este fondo, digamos que históricamente es donde estaba el equipo de Paramés al principio, el Vestinfond. Luego ha venido otros gestores a la misma, Beltrán de la Lastra, por ejemplo, y han seguido manteniendo una filosofía value bastante interesantes. Había dudas de dónde iba a estar este fondo después de la salida del grupo de Paramés, y se ha comportado, la verdad es que muy bien dentro de lo que es el sector, claro. No olvidemos que la inversión value, sobre todo el año pasado, pero ya venía del año anterior, venía sufriendo bastante. ¿Cuál es el problema que tiene el sector value en estos momentos? Que la duda es si vamos a tener un crecimiento, o mejor dicho, va a seguir habiendo un crecimiento interesante en las economías, o no lo va a haber. En el primero de los casos sufrirá o lo hará un poco peor que el resto de opciones de inversión en renta variable, el growth, concretamente el crecimiento. En el segundo de los casos lo hará mejor. Nosotros ahora mismo optamos más por crecimiento, salvo que los datos
datos se sigan deteriorando más en el futuro. En Europa, que es donde fundamentalmente está el Vesting Fund, tampoco lo está haciendo bien y tampoco está ayudando en relativo, quiero decir, a Estados Unidos, tampoco está ayudando a recuperar. De momento lo mantendríamos, pero insisto, cuidado, si el crecimiento vuelve a reacelerarse, este fondo lo va a hacer peor, cambiaríamos a un fondo de crecimiento. Fantástico, pues Miguel López, Capitalia Familiar, gracias por ayudarnos, a ayudar sobre todo a los oyentes a conocer un poquito más este mundo, esta industria de fondos de inversión y a tomar sus decisiones y a reordenar, a construir buenas carteras. Gracias, que tengas feliz semana y hasta la próxima. Un abrazo. Igualmente, hasta la próxima semana. Chao, Hasta chao. luego.